¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Son las 10:03 de la noche. Estamos en vivo haciendo que se escuche. ¿Cómo estás, Vir? Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos nuevamente en vivo. Sabemos que están mirando la selección, pero está por terminar. Así que después se vienen para acá. Y bueno, con un montón de temas. Como siempre, vamos a hablar un poco de la discusión, ¿no? De cómo se dan las inscripciones para el nivel secundario, para el nivel medio. Y vamos a estar recorriendo el interior. Sí, de eso y también de las inscripciones y una suerte de debate que se abre para las inscripciones del secundario del año que viene. Claro. Vamos a estar hablando con Marisabel Granda aquí en vivo en nuestros estudios y también vamos a estar en algunos puntos de nuestra provincia para conocer cómo se está llevando adelante las refacciones, los arreglos que haya que hacer en algunas escuelas. Claro, con esta recorrida que hacemos habitualmente, hoy vamos a estar en algunos puntos como por ejemplo en Rincón de los Sauces o en Junín. Bueno, y también, seguramente nos va a entrar, pero vamos a estar hablando de lo que es ya el final del juicio por delitos de lesa humanidad, el séptimo tramo del juicio de la escuelita, que está en etapa de alegatos, así que nos vamos a tomar un tiempo para hablar de estas cosas. Comenzamos que se escuche hasta las 11, estamos en vivo aquí en 24/7 y también nos pueden ver por las redes sociales, por el Facebook Prensa Aten Provincial, ahí salimos siempre en vivo también. Es verdad, y por YouTube también, así que nos pueden ver por todos lados. Aten, 1982-2021. 39 años de lucha en las aulas y en las calles. Aten nació de la necesidad política y pedagógica de organizarse colectivamente para resistir en tiempos de dictadura y luchar por mejores condiciones de trabajo docente. El camino colectivo en Aten nos fue enseñando a estar a la altura de cada circunstancia histórica. Son casi 4 décadas de lucha por la educación pública que hoy nos encuentran organizando nuevas formas de lucha, de reclamo, de cuidados y de solidaridad en tiempos de pandemia, recuperando derechos amenazados como el acceso al trabajo docente y la calidad de nuestro salario, custodiando y exigiendo condiciones dignas para enseñar y aprender en cada escuela, así como también la dignidad en nuestras condiciones jubilatorias y obra social, acompañando y articulando acciones pedagógicas y sindicales con cada comunidad educativa a lo largo de todo el territorio provincial en defensa del derecho a la educación de nuestros pibes, exigiendo al gobierno provincial escuelas seguras, como desde hace décadas, con los relevamientos permanentes de cada seccional junto a las vocalías, luchando por justicia para Mónica, Nicolás y Mariano, para que nunca más la escuela sea un lugar de muerte, sosteniendo la lucha por justicia completa para nuestro compañero Carlos Fuentealba, construyendo la unidad necesaria con las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, feministas, que no es más que nuestra fortaleza como pueblo, impulsando políticas y acciones sindicales con perspectiva de derechos humanos, de género, intercultural, de ambiente, inclusiva, gritando, por eso abrazamos a nuestro sindicato y renovamos nuestro compromiso político y pedagógico en defensa de la educación pública, por cada compañero, por cada compañera, por cada compañera, por nuestros pibes, por nuestras escuelas. Aten, Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Neuquén. Comenzamos el que se escuche de hoy hablando de esta situación, ¿no? De las inscripciones, de cómo se prevé que sean las inscripciones para el año que viene. Un poco hablábamos del nivel medio, pero aquí Marisabel Granda, nuestra primera invitada, le damos bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, vocal gremial en el Consejo de Educación, nos decía que en realidad, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que se ha informado oficialmente? Hoy tuvimos sesión de cuerpo colegiado, la inscripción para el año 2022. En el 2020, la inscripción para este año se hizo totalmente virtual para todos los niveles y modalidades. Hubo un sistema como de mesa de ayuda a través de WhatsApp. En ese momento del 20... En el peor momento de la pandemia. En el peor momento de la pandemia.
Esa experiencia dio como resultado que un porcentaje grande de familias pudiera acceder a la inscripción, y eso pareciera ser que es lo que ha usado el gobierno como insumo para tomar decisiones este año, incluso en contra de lo que los equipos supervisivos venían solicitando, que tenía que ver con que la inscripción también pudiera garantizarse presencial. La semana pasada, unas horas antes del feriado, de manera bastante desprolija, llega a las escuelas primero una nota sin firma, luego llega la comunicación oficial de una nota de la dirección de nivel, no hay resolución de cuerpo colegiado, donde se indica una semana antes de la fecha de inscripción que la inscripción debía realizarse solamente virtual. Y además se agrega un último párrafo en esa comunicación muy intimidatorio, que dice que no se va a tener en cuenta ningún otro tipo de inscripción. Las escuelas, una semana antes, acostumbradas a la falta de comunicación oficial también del Consejo de Educación, claro, habían ya tomado decisiones, habían publicado en sus páginas cómo iban a hacer la inscripción, y entonces esta cosa casi amenazante de que si alguien no se inscribe por el portal no tiene lugar en la escuela secundaria, por supuesto que lo que logra es como muchísimas consultas en una escuela secundaria que está con muchísimos chicos y chicas en proceso, con un panorama ya complejo, le agrega una complejidad más. Nosotras hicimos una presentación que se trató hoy en la sesión de cuerpo colegiado. El gobierno insiste en sostener la virtualidad. Algo que quiero que quede claro para las familias que están escuchando: nosotras no estamos en contra de la virtualidad, sino que en la manera de inscribirse, sino que lo que no se puede aceptar en la escuela pública, y la pandemia ha dado prueba de esto, es que sea solamente la única manera posible. ¿Y cuáles son las dificultades que provocaría que sea solamente virtual? La dificultad que provocó el año pasado es la misma que provocó dar clases de manera virtual. Quienes quedan afuera, aunque el gobierno insiste en el porcentaje alto que logra inscribirse, nosotros decimos, está bien, hay un porcentaje alto que logra inscribirse. ¿Qué hacemos con los que no logran? Digo, los WhatsApp, esa mesa de ayuda que figuraba en el portal el año pasado y que entendemos que va a estar este año, colapsó totalmente. Claro. Hay familias que primero hay que tener conectividad, después hay que tener un dispositivo, hay que escanear documentación. Digo, hay muchas familias que además nos pasó el año pasado, donde todas estuvimos abocadas a asesorar a las familias que son las familias de los sectores más vulnerables. La escuela no puede dar de nuevo ese mensaje que hay derechos que algunos sectores tienen más garantizados que otros, y eso es política educativa, ¿no? Entonces esa toma de decisiones, además del que hizo el Ejecutivo, va en contra de lo que los directores habían pedido, los equipos supervisivos habían pedido, y en eso nosotros somos sumamente rigurosas y rigurosos. El trabajo en el territorio, en la escuela de nuestras compañeras y compañeros tiene que ser tenido en cuenta. No hay política, no hay decisión política que puede tomarse escindido del trabajo del territorio. Pero estamos en un momento, ¿no?, de cierta incertidumbre, sí, de cómo va a ser el retorno a la presencialidad total, digamos, no solo en este caso del que hablas vos, sino en general en toda nuestra vida, y seguramente aquí en educación en Neuquén va a pasar con otras cuestiones, ¿no? ¿Cómo está bien, tenemos la virtualidad, vamos a usarla de alguna forma, pero ¿cómo logramos acomodarla también a la presencialidad, ¿no? Porque la presencialidad en muchas cuestiones es irreemplazable. Totalmente, y sobre todo la escuela pública que muchas veces es la única posibilidad de pensar el proyecto de vida. Entonces, porque además siempre quienes terminan con derechos lesionados son los sectores que muchas veces la sociedad y los gobiernos con sus políticas ha hecho que terminen naturalizando que no tienen todos los derechos, ¿no? Entonces, ahí está la escuela para decir, hay una posibilidad de seguir vinculado a lo social, de poder pensar un proyecto de vida. Entonces, no puede ser que alguien, porque no pueda, nos pasó el año pasado, familias que nos hablaban y nos decían, bueno, la verdad que yo
para el 2020 ya no lo pude matricular. ¿Cómo hago para matricularlo para el 2021? Porque la pandemia, en marzo del 2020, nos encontró en ese momento donde, por ejemplo, si un chico o una chica en la escuela secundaria repite, la familia puede estar buscando banco. Nosotros 2 meses después de la pandemia teníamos alrededor de 150 chicos y chicas en el 2020 que no estaban con banco en ese momento de la pandemia en la escuela secundaria, ¿no? Y que estaban esperando el banco, sin hablar de los que se habían ido de la escuela, los que estaban esperando el banco. Entonces, hay que darle garantías de que en la escuela hay lugar para todos y todas. La escuela los está esperando, las está esperando, y ese es un trabajo que el sindicato, la representación sindical en el CPE, junto a los compañeros y compañeras de las escuelas, estamos trabajando durante todo el tiempo, pero en la pandemia, por supuesto, con mayor énfasis, ¿no? María Isabel, ¿y hay preocupación por esto que decís, digamos, que la escuela espera a todos y a todas? ¿Hay preocupación por una caída en la matrícula, en la cantidad de chicos que van a la escuela? Bueno, en la escuela secundaria, sí, en los institutos de formación docente, digo, en la escuela secundaria, en jóvenes y adultos, lo hemos hablado en algunas notas, muchas veces los adultos de la familia son los primeros, ante la complejidad de la pandemia, la falta de dispositivos, son los primeros que por un tiempo dejaron la escuela, ¿no? Y ahí estamos intentando desde todos los lugares esa revinculación, ¿no? Por eso cuando hablaban de la implementación del proyecto Puentes de Igualdad de Nación, objetamos cómo se implementó en la provincia, que no pasó por las escuelas, que fue directamente a ONG, que se tercerizó ese programa. Entonces compartíamos la intención del programa, pero como siempre la objeción a cómo se implementa en la provincia, que por supuesto cambia lo ideológico de ese programa. Cuando la escuela no tiene vinculación, no hay horas institucionales extras para trabajar con la cantidad de chicos y chicas en proceso, algo que venimos reclamando junto a todas las escuelas y que se han logrado muy pocas horas institucionales, es un problema. Así que sí, hay una preocupación grande y hay muchísimo trabajo para sostener esa inclusión que en la escuela supera ampliamente la consigna, sí, ¿no? Que es el trabajo cotidiano de ir a buscar a las pibas al barrio, a los pibes al barrio y que vuelvan a la escuela. A lo largo de este año y medio de pandemia, más o menos, sí, te preguntamos varias veces lo mismo, pero ¿mejoró la conectividad en algunos lugares de la provincia o sigue siendo...? No, los problemas de conectividad, digo, sabemos que hubo un avance en este año en la entrega de dispositivos, sí, a los chicos y a las chicas, que no alcanzan, pero que han estado llegando, que llegan de manera tardía. Cuando la política educativa llega de manera tardía es muy difícil hablar de justicia educativa. Entonces, y los problemas de conectividad, hay zonas en las que es muy difícil, digo, lo hemos planteado, no es un problema en la escuela la conectividad, las escuelas tienen conectividad, no es el problema más recurrente en la escuela, pero sí en los barrios, siempre además atravesados por quienes están atravesados por la desigualdad, ¿no? Entonces, claro, es como que se acrecienta, no es que la desigualdad es nueva, pero sí se ha acrecentado y se ha acentuado muchísimo en la pandemia, y las políticas han llegado retaseadas y tarde. Volviendo al tema de inscripciones y en particular a nivel medio, vos lo decías, es un momento complicado. Esta etapa, digamos, a quienes tienen que inscribir a sus hijos e hijas en nivel medio, ¿cómo es habitualmente el sistema? Digamos, pues sabemos que el radio no siempre funciona, por ejemplo, las técnicas termina siendo casi por sorteo. ¿Cómo funciona? Sí, la virtualidad lo que va a favorecer es que las familias puedan inscribirse en 5 lugares, digo, para las familias que están escuchando, que puedan inscribirse en 5 lugares, y entonces después la escuela va a tener un tiempo para confirmar o no esa vacante. Bien. Eso por un lado, lo positivo... ¿Y esas 5 tienen una prioridad o son 5...? Son 5 escuelas que van a elegir dentro de las posibilidades, de acuerdo a su domicilio, de acuerdo a la escuela que egresó. Claro. Ahora, eso tiene una ventaja, pero también es cierto que después termina delegándole a la escuela en zonas que, por ejemplo, hay muchos problemas de vacante, decirle a la familia,
tenés lugar o no tenés lugar, y ahí va a empezar toda otra situación. Evita que la familia haga esto que por ahí creo que ibas, de hacer cola en la escuela, claro, pernoctar para ver si consigue una vacante, pero no le garantiza la vacante. No. O sea, evita esas cosas, pero no garantiza lo otro. Y después hay zonas donde, por supuesto, las decisiones que tienen que ver con garantizar el derecho en la educación. Nosotros hoy planteamos en la zona de Cutralcó que hay un problema de vacante, donde los chicos y las chicas terminan teniendo un banco en Plaza Winkle, pero con la situación del clima, y la distancia, es muy difícil pensar que un estudiante, un adolescente puede sostener una trayectoria estudiantil teniendo la escuela a 50 cuadras de donde vive, ¿no? Bueno, esas situaciones requieren de decisiones políticas, y es lo que no está sucediendo, ¿no? Sí, y además puede pasar que le toque una escuela que no es lo que le interesa, digamos, ¿no? La especialidad le puede tocar. Donde hay una vacante, exactamente. Claro, bueno, exactamente. Complicado. Bueno, va a haber elecciones de vuelta. Sí. ¿No? Hubo elecciones hace poquito, las ganó el TEP a nivel provincial, bueno, ya hablamos de lo que ocurrió en todas las seccionales, y la particularidad que tienen las vocalías en el Consejo es que ustedes ganaron una interna. Y van a tener que, pues yo la otra vez la presentamos como, bueno, vocal electa. Bueno, es una cuestión bastante relacionada con lo administrativo, pero son elecciones que son las elecciones generales, existen. Son elecciones, la elección general, donde históricamente nosotros siempre decimos las vocalías gremiales, porque históricamente el sindicato gana esta elección que vamos a tener el 1 de diciembre, donde compulsa la lista que representa al sindicato una vez superada la interna, que fue lo que sucedió en septiembre. Ahora la lista gremial es la lista que va como representación del sindicato, y la lista que siempre aparece como independiente y que representa al Ejecutivo Provincial. En esas elecciones que se van a hacer el 1, siempre históricamente las gana el sindicato. Para nosotras es muy importante ganarlas, además con un porcentaje alto, porque eso implica tener la mayoría en la representación de las juntas de clasificación, como sucede ahora. Ese es un trabajo, nuestras juntas de clasificación hacen un enorme trabajo de valorar los legajos, son la custodia de nuestra carrera docente. Nuestro legajo es lo que nos posiciona en un lugar en el listado que nos permite acceder a nuestro trabajo, ¿no? A un cargo, concursar. Así que son, y por supuesto, las juntas de clasificación, las juntas de disciplina y las vocalías gremiales, tanto la de primaria, inicial y especial, como la de media, técnica y superior, son las que se ponen ahora en la consulta de la votación el próximo 1 de diciembre. Así que, bueno, reafirmar el programa de ATEN, el trabajo que hace ATEN en el Consejo, es un trabajo que tiene que ver con esto, ¿no? Con llevar la perspectiva de género, con llevar el trabajo con las y los estudiantes, más allá del trabajo específico de la vocalía por la comunidad. Las 3 vocalías trabajamos mucho en conjunto con este tema, porque han sido nuestros chicos y chicas sumamente atravesados por la pandemia, así que hay un trabajo colectivo muy fuerte hacia eso. Los concursos, los listados, las juntas de clasificación, el acompañamiento que se hace con los compañeros y compañeras que están como grupo de riesgo COVID, que están con situaciones de salud muy complejas y que requieren un acompañamiento especial para que su salario tenga un resguardo cuando una licencia se agota ante una enfermedad que se torna sumamente compleja. Todo ese trabajo es parte de lo que se hace desde las vocalías gremiales, desde las juntas de clasificación. Las y los compañeros lo conocen, sabemos que la vocalía y las juntas llegan a cada escuela en todo el territorio de la provincia, y estamos, por supuesto, trabajando mucho durante los 4 años que hay entre una elección y otra para llegar de esta manera con la tranquilidad que nos da estar seguras del trabajo que hicimos en un tiempo que nada alcanza, ¿no? También lo sabemos, porque no nos alcanza dentro de las escuelas, no nos alcanza en los lugares de representación, porque la complejidad
Digo, fue un cimbronazo para todos, la pandemia y para todas, pero ahí estuvo Aten y estamos muy orgullosos de eso y sabemos que las compañeras y los compañeros lo ponen en el lugar que también le dan ese valor, ¿no? María Isabel, ¿y cuáles hoy por hoy los temas que más tiempo les llevan en las vocalías? Y hay situaciones sumamente complejas, digo, voy a hablar de secundaria, porque, pero siempre pongo el acento en esto del trabajo en equipo, pero en la escuela secundaria estamos sumamente ocupados y preocupados por el tema de los cierres de este año, las coberturas total de todos los cargos y horas que pueden garantizar ese cierre de la unidad pedagógica del 2020-2021. Las cuestiones de género también son sumamente cotidianas, nos atraviesan en el cotidiano tanto el acompañamiento a las compañeras en situaciones de violencia como la perspectiva de género en las escuelas. Digo, viene por delante la implementación del diseño curricular en la escuela secundaria. Eso también es algo que sabemos que se tiene que hacer con todo el cuidado para que ese diseño que hoy tenemos escrito, que ha sido tan trabajado en todas las escuelas, que ha sido construido de esta manera democrática, participativa, realmente cobre vida en su implementación, ¿no? Se haga praxis. Entonces, bueno, eso es parte de la tarea que viene y, por supuesto, las cuestiones de inclusión. Digo, sabemos que la escuela cumple su cometido cuando se construye ese lugar de lo común, ese espacio desde donde se construye un proyecto de vida, donde se construye ciudadanía, y cada día ha sido más complejo en esta pandemia. Así que hay mucho, el trabajo colectivo, te diría, con cada escuela es lo que nos atraviesa en el cotidiano, ¿no? Bueno. Te agradecemos mucho, María Isabel. Gracias. Las elecciones son el primero y el mandato comienza el otro. El 10 de febrero siempre comienza el próximo mandato. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes como siempre. Bueno, y seguimos hablando un poquito más de las elecciones que se realizarán el 1 de diciembre. Charlamos con quienes integran las autoridades de la Junta Electoral por parte de Aten. Se votan los cargos de representación docente ante el CPE. Esto es importantísimo porque acá se definen las políticas educativas a llevar adelante en los próximos 4 años. Tanto los vocales de cada uno de los niveles, las juntas de clasificación y las juntas de disciplina. Se vota el 1 de diciembre en todas las escuelas receptoras de voto, por localidad, ¿no es cierto? Y además se vota por la modalidad por sobre las escuelas rurales. Votan todos los docentes titulares e interinos al 30 de julio. Y votan en cada una de las categorías donde trabajan, ¿sí? Porque si trabajan en primaria, en media o en adultos, pueden votar cada una de esas categorías, siendo titulares o interinos. Se vota la categoría vocal de inicial, primaria y especial, vocal de media y técnica y superior, junta de clasificación primaria, junta de clasificación de media y junta de clasificación de adultos y junta de disciplina. Tenés que fijarte en la página del Consejo, en la pestaña Junta Electoral, sino también al teléfono 299-511-8691, que es el teléfono de la Junta Electoral, o al correo electrónico juntaelectoraldocente.nkn@gmail.com. Ahí pueden presentar cualquier tipo de reclamo o inquietud que nosotros los evacuaremos en su debido momento. Te buscas en la página del Consejo, en el link que aparece en la pantalla,
y te buscas por número de documento o número de empleado. Ahí va a figurar tu nombre y apellido, documento, número de empleado, las categorías que votás y la escuela donde votás. A esos correos electrónicos o a ese teléfono, inclusive en la página de ATEN, están también el padrón como para fijarse si estás y reunir las condiciones para votar y presentar el reclamo lo antes posible como para poder agregarte antes que tengamos ya el padrón definitivo. Si soy titular o interino al 30 de julio, le puedo reclamar la inclusión al padrón. Si me faltan categorías para votar, por ejemplo, si trabajo en media y en primario y no figura en alguna de esas categorías, puedo reclamar que se me incluya para votar en esas categorías. Además, puedo reclamar el cambio de localidad de votación en caso de que trabaje en otra localidad de la que figura en el padrón. Las escuelas rurales votan a través del voto por sobre. Por ahí se tiene mucho temor. ¿Por qué? Porque es un voto en un sobre donde está todos tus datos, el nombre y apellido, el DNI. Pero ese voto es un voto que ese sobre es un sobre que está por fuera. El voto que vale, ¿sí?, es un sobre que no tiene ninguna inscripción. Y cuando se realiza el escrutinio que se realiza en la Junta Electoral, están los apoderados y lo que se hace es sacar del sobre ese que tiene todos los datos del docente, se lo pone en una urna aparte, ¿sí?, y el que tiene la inscripción de los datos se rompe. Y recién ahí se hace el escrutinio. Se vota en todos los niveles o modalidades en que se trabaja. Por ejemplo, si yo trabajo en media y en primaria, voto todas las categorías que corresponden a esos dos niveles. Si trabajo en primaria y en adultos, sucede lo mismo y todas las combinaciones posibles. En el cuarto oscuro se van a encontrar con que hay dos listas. Una que es la lista gremial y la otra que representa al gobierno provincial. Cuando entren al cuarto oscuro se van a encontrar con 12 boletas, 6 de cada una de las listas, donde está inscripto cada una de las categorías. Y como en esta elección se votan distintas categorías y los compañeros que trabajan en distintos niveles van a tener que fijarse bien, de todas maneras en el padrón dice qué categorías vota, y en el sobre que le va a entregar el presidente de mesa va a tener tachado lo que no puede votar. Así que medianamente es fácil como para poder no errarle y votar las categorías que realmente el compañero tiene que votar. Hay alrededor de 19.200 docentes en condiciones de votar. Y la elección es desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.